Vamos a empezar con la clase del día de hoy. La semana que yo no estuve, Gamaliel les explicó algunas cosas de AWS, ¿verdad? Les contó por ahí, creo que del Dynamo, de S3, de Lambda. Entonces, eso está súper bien porque ya tienen, por así decirlo, como una visión práctica de lo que harían en AWS, si trabajaran en AWS. Pero, pues como lo dije la clase pasada, es muy importante la historia, pues también es muy importante la teoría. Entonces, esta va a ser prácticamente nuestra última clase teórica, donde vamos a ver pura teoría. Pero la idea es que las próximas clases ya sean totalmente prácticas y empecemos a desarrollar los proyectos de cada equipo. Entonces la idea del resto de las sesiones es, a diferencia de otras materias donde probablemente les dejan el proyecto como tarea, la idea es que hagamos el proyecto dentro de las clases, para que al final del semestre no digan de que no tenían tiempo para acabar el proyecto y cosas por el estilo. Y así podemos hacer todos un proyecto al mismo tiempo y podemos ir viendo qué es lo que está saliendo mal, qué es lo que no entendemos, en qué tenemos duda, etc. Entonces, para poder llegar a eso tenemos que terminar con la teoría. Les voy a dar como un breve resumen de manera muy general de todo lo que tienen que ir aprendiendo sobre el cómputo en la nube. La razón por la que lo vamos a ver así es porque es muy difícil que realmente memoricen o aprendan cosas a menos que lo pongan en práctica, pero necesitan verlo para que les vaya haciendo clic cuando ya lo pongan en práctica. Y la realidad es que hay muchas cosas, o sea, hay mucho contenido por abordar, es demasiado. Entonces, probablemente alguien tal vez dice, ¿sabes qué? Lo mío no es la parte de seguridad, ¿no? De ciberseguridad, se me hace muy difícil, entonces probablemente eso no le voy a prestar tanta atención, no lo voy a entender. Pero fíjate que a mí me gusta mucho tal vez el tema de redes, y entonces pues ahí le voy a prestar más atención. Entonces vamos a ver de manera general todo lo que necesitarían saber ustedes de cloud computing, y en caso de que a ustedes les interese, pues obviamente deberían de manera personal profundizar sobre los temas. Entonces, ¿por qué trabajar con AWS? ¿Por qué utilizar AWS y no mi computadora local? ¿Por qué las empresas utilizan AWS y no computadoras locales, no laptops? La primera es muy obvia, es porque es muy barato. A ver, si ustedes son una empresa y tienen 10 trabajadores, ¿qué es más barato? Comprar 10 laptops, una para cada trabajador, aproximadamente, supongamos que es una computadora lo suficientemente buena pero barata, a 10,000 pesos. Eso significaría que tienen que gastar 100,000 pesos nada más de inicio para poder dar una laptop a cada uno de sus 10 trabajadores. Y obviamente no estamos considerando que sean computadoras buenas, ¿no? Por ejemplo, una Mac, pues no está en 10,000 pesos. Bueno, podría ser reacondicionada, pero por ejemplo una M5, pues no está en 10,000 pesos. Entonces sale bastante caro. En cambio, uno puede contratar a AWS y pagar máquinas virtuales, ¿sí? Máquinas virtuales Windows para que la gente esté familiarizada con cómo utilizarlas. Y ponle tú que te va a cobrar, ¿qué será bueno? Te va a cobrar 100 pesos la hora, ¿sí? Entonces, pues cuando tus trabajadores no tengan que utilizarla, pues simplemente no la usan. Entonces, digamos que de las 8 horas del trabajo que tienen que estar en la oficina las personas, de esas 8 horas, solamente durante 5 horas van a usar la computadora.
Eso significa que son 5 por 100 pesotes, son 500 pesos por trabajador por un día. Si son 10 trabajadores, son 5,000 pesos por un día, ¿verdad? Si lo hacemos por 30, 5,000 por 30, ¿cuánto es? Nos da 150,000 pesos. Ahí ya nos pasamos, ¿verdad? Entonces, tal vez no podríamos usar una computadora de AWS de 100 pesos la hora, porque eso está bastante caro. Pero afortunadamente, y justo allí es donde AWS destaca, tiene computadoras de verdad exageradamente baratas, tipo 10 pesos la hora. Entonces, allí es donde vale la pena quizá pagar esos 10 pesos por hora durante un mes para 10 trabajadores en lugar de comprarles una computadora. Eso es nada más por poner un primer ejemplo. Pero la clave entonces es pago por uso. Yo solamente le voy a pagar a AWS cuando yo utilice esa computadora. Si no la utilizo, pues entonces no le pago. Eso significa que ahorras en gastar tu capital, en comprar cosas que necesita tu empresa, ¿no? Yo lo puse de manera muy simplificada con computadoras personales, pero la realidad es que en el pasado las empresas tenían que comprar servidores, ¿verdad? Y los servidores no costaban 10,000 pesos, costaban 1 millón o 2 millones o 3 millones o 5 millones o 10 millones. Y no necesitabas uno, necesitabas unos 10 aprox. Y no necesitabas solamente eso, necesitabas toda una instalación en donde pudieras guardar tus servidores y además los pudieras tener pues de manera segura, o sea, que tengan el acondicionamiento climático para que no se estropeen. Entonces estamos hablando de que al año te costaba mantener tus servidores 100 millones de pesos. En cambio, acá estábamos haciendo la cuenta de que nos costaba 150,000 pesos una computadora de 100 pesos la hora al mes. Entonces, si buscamos como ese tipo o sea, obviamente hay que hacer las cuentas de manera correcta sobre qué es lo que de verdad mi empresa necesita comprar y tener la empresa en sí, y qué es lo que valdría la pena no comprar y pedírselo rentado a AWS, porque prácticamente eso es lo que uno hace cuando contrata a AWS, rentarle su tecnología a AWS. Entonces, una vez que haces las cuentas, te vas a dar cuenta de que prácticamente utilizar AWS es mucho más barato que comprar en tu empresa pues todas las herramientas, todas las tecnologías que necesitas utilizar. Otra cosa es que en AWS puedes hacer despliegues rápidos, innovación rápida. O sea, imagínense que ustedes no tienen una computadora ahorita. Y ahorita digamos que tienen dinero infinito, ese no es el problema, ¿no? Entonces compran una computadora ahorita, ya sea en Amazon, en Walmart, en Mercado Libre, lo que sea. Y pues la tienen literalmente el día de mañana en su puerta, ¿no? O a lo mejor se van a tardar 2 o 3 días. Bueno, pues la diferencia justamente con AWS es que yo en este momento le puedo pedir a AWS que me preste una computadora y ya me la dio. O sea, es inmediato. Y en ese sentido, si yo no tengo computadora, pues yo no puedo hacer código, yo no puedo desarrollar cosas en este momento porque no tengo una computadora. Pero si se la pido prestada a Amazon, ya tengo la posibilidad. Además, tal vez no lo alcanzan a ver, pero eh, obviamente hay muchas aplicaciones o software de empresas que, pues, por ejemplo, no corren en Windows, ¿verdad? Tal vez corre en algún Linux con una distribución súper específica. No puede correr, por ejemplo, en, en Debian. Tiene que correr a fuerza en Fedora. O tiene que correr en un Red Hat, o no sé. Y entonces uno dice, bueno, quiero comprar esa computadora aquí en Amazon, pero las que me vende Amazon todas tienen Windows. Entonces yo tendría que instalarle Linux y pues eso me va a tardar 2 horas, etcétera, 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 ¿no? Cuando en AWS
o sea, tú le dices, oye AWS, necesito una compu, y te dice, ¿cómo la quieres? O sea, tú nada más dime qué es lo que necesitas y yo te la presto. ¿Qué quieres con Ubuntu? Con Ubuntu te lo doy. ¿Qué quieres con Debian? Con Debian. ¿Qué quieres con Fedora? Con Fedora. ¿Qué quieres utilizar las mías? O sea, las de Amazon Linux, que es una distribución propia de Amazon, pero pues obviamente es mucho más barata porque yo la desarrollo y yo quiero que siga creciendo, entonces te la ofrezco más barata que un Ubuntu, por ejemplo. Bueno, pues puedes utilizarla. Entonces, trabajar con AWS pues nos permite ser más rápidos. La otra parte es la parte de seguridad. Si yo tengo una computadora, bueno, regresándonos al ejemplo de los servidores. Si yo tengo servidores, yo tengo que tenerlos en una instalación con todas las condiciones climatológicas que me permita que no se estropeen esos servidores, ¿verdad? Y no sé, pues dependiendo tal vez también necesitaría contratar guardias de seguridad, pues de que estén allí cuidando los servidores, de que no entre nadie ajeno, de que no me traten de hackear, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, pues todo eso se transforma en costos que yo tengo que asumir como empresa, pero que además yo tengo que resguardar pues mi propia tecnología. En cambio, AWS dice, mira, yo te presto una computadora y yo te aseguro, AWS te aseguro que no te van a hackear, que nadie se va a meter a tu computadora, que no va a tener problemas de ciberseguridad, etcétera. Porque yo AWS me voy a encargar de ese tema de seguridad. No es que alguien no es que alguien se va a meter a los data centers de Amazon y pues los va a hackear. O sea, yo me preocupo de todo eso y además, pues si llegase a suceder algo de ese estilo, como de que Amazon los hackean, pues debe de existir algún tipo de póliza de que a nosotros al utilizar AWS nos aseguren de que no va a pasar eso y que si pasa, pues que nos compensen el daño de alguna manera, ¿no? Entonces, pues ahí van tres cosas de las que nosotros no tendríamos que preocuparnos si usamos AWS en nuestra empresa. Y la otra más fácil es que tiene un alcance global. O sea, si yo ahorita me meto a una página de internet de Japón, a pesar de que es 2026, probablemente la página tarde en cargar aproximadamente 30 segundos o 60 segundos, un minuto. Y lo que hace AWS justo es que pues con toda su red privada de conexión, pues todo es más rápido. Entonces, eh, pues se conecta más rápido AWS a una página de Japón, de internet. Y eso nada más es conexión a internet, ¿verdad? Pero lo que me trata de decir también es que si yo quisiera, por ejemplo, rentar una computadora que se aloje, o sea, que el servidor se aloje en Japón para que la página web sea en Japón y le dé contenido a los japoneses, pues yo lo puedo hacer desde aquí, ¿no? Sin tener que irme a Japón y comprar una habitación y poner ahí el servidor y todo eso, yo lo puedo hacer desde aquí, desde mi casa. Entonces tengo un alcance global gracias a AWS. Entonces, pues esto es un poquito más de lo mismo, ¿no? Yo puedo lanzar computadoras, yo puedo lanzar nuevos productos y lo puedo hacer de manera global y lo puedo hacer bastante rápido, a diferencia de mandar a comprarme una compu o mandar a comprarme alguna cosa que pudiera hacer correr mi software. Aquí se me hace muy chistoso porque la inteligencia artificial empezó a poner cosas que están súper mal escritas, pero hay tres conceptos claves de las nubes. Ahorita estoy hablando de los beneficios de AWS Cloud, pero AWS Cloud es una nube como la de Google o como la de Azure, de Microsoft y de Google. Eso quiere decir que hay varias nubes, pero todas las nubes en general comparten características. Una de las características más importantes es la alta disponibilidad. A lo que se refiere es justamente, no es lo mismo tener nada más una compu que tener 30 compus, ¿verdad? No es lo mismo tener un único servidor en México que tener
2 servidores en México, más 2 servidores en California, más 2 servidores en Madrid, más 2 servidores en Japón, ¿no? Eso me permite la alta disponibilidad. También se refiere a la elasticidad. Si nosotros compramos una laptop, pues esa laptop tendrá, no sé, 8 GB de RAM o 16 GB de RAM o 32 GB de RAM, ¿no? Dependiendo de qué tan potente es. Pero como que, pues hasta ahí quedamos, ¿no? O sea, si yo necesito que ahora tenga más RAM, yo tengo que mandar a pedir la RAM, tengo que instalársela a la máquina, a veces no es compatible la máquina con la RAM, entonces pues pueden pasar ahí un montón de cosas. En cambio AWS es como de, mira, aquí tienes una compu, oye AWS, ¿qué crees? Es que necesito más RAM. Adelante, aquí tienes más RAM, ¿sabes? Es como, ¿quieres más? Ahí está. O sea, no es una cuestión de vuélvela a comprar o algo por el estilo. Te doy más potencia si es que lo necesitas. Y bueno, la agilidad se refiere a esto que hemos hablado de desplegar nuevos productos en menor tiempo de lo que lo haríamos si no utilizáramos la nube. En general, tanto AWS como Google como Microsoft tienen sus propios marcos de trabajo, sus propios frameworks. Cada framework pues te dice cuál es la mejor manera de trabajar, ¿verdad? Pero nosotros nada más nos vamos a enfocar en el framework de AWS que se llama Well Architected Framework o las arquitecturas bien construidas en AWS. Este framework tiene los siguientes pilares. La excelencia operativa se refiere a poder hacer que todas las personas puedan trabajar de la manera más rápida posible, ¿sabes? Como de, oye, es que, por ejemplo, Juanito no tiene computadora. Eso pasaría si trabajáramos de manera local, ¿no? Pero acá es como de, pues no tiene una computadora, pues se la levanto con AWS y ya tiene. Entonces, la excelencia operativa se refiere a que nos permite trabajar de una manera mucho más rápida, pero siempre siguiendo buenas prácticas, ¿no? O sea, siempre no sé de qué otra manera puedo decirles a qué se refiere con buenas prácticas. Creo que las buenas prácticas van a quedar más claro ahora que sigamos avanzando con el proyecto. El pilar de seguridad es bastante obvio, simplemente se refiere pues que hagas todo de manera segura, ¿no? Pues no, por ejemplo, que no pongas tus contraseñas en el internet para que te hackeen o algo por el estilo. Que utilices multifactor, ¿no? Para ingresar a tu cuenta, para que sea más seguro. Que utilices encriptaciones, ¿no? Para que tus datos estén seguros. Y sobre todo también que vayas registrando todo. Por ejemplo, lo vamos a ver justo un poquito más adelante, pero si yo me meto a mi cuenta de AWS, hay una sección en AWS donde se ve que yo fui el que ingresó a la cuenta, ¿no? Entonces, pues justo a nivel seguridad yo puedo ver quiénes son las personas que están ingresando y en qué momento están ingresando. E incluso puedo poner reglas como de, mira, si esta persona ya ingresó, solamente puede estar 1 hora dentro de la cuenta y si ya se tardó más de 1 hora, tiene que volver a ingresar con sus contraseñas. El siguiente pilar es la fiabilidad. Entonces imagínense que ustedes tienen una base de datos y están registrando las transacciones de venta de pues de una tienda, ¿no? Y de repente la base de datos se murió, se cayó. Lo que dice la fiabilidad es que tu arquitectura debería considerar estos posibles casos donde falla y tener, por así decirlo, una base de datos secundaria, una base de datos de repuesto que en el momento en el que se caiga tu base de datos principal, pues esta de repuesto digamos que se vuelve a la base de datos principal para que toda tu operación no se vea afectada.
Entonces la fiabilidad es, digamos, evitar que tus, que tus productos, que tu arquitectura, que tu software, que tus códigos, pues simplemente truenen. O sea, en algún momento evidentemente algo va a tronar, ¿no? Eso es una parte que es imposible evitar. O sea, siempre van a haber errores, siempre van a salir problemas, pero la idea no es que ese problema, digamos, que sea el fin del mundo para tu empresa, sino que tengas una fuente de recuperación ante ese problema. Luego, la eficiencia de rendimiento se refiere a, por ejemplo, eh, digamos que yo tengo un código eh, y ese código, por ejemplo, en Python 3.2 tarda 15 segundos, pero en Python 3.14, que es la última versión que acaba de salir, pues tarda 5 segundos, o sea, tarda mucho menos, ¿no? Entonces la idea o lo que te dice el pilar de eficiencia de rendimiento es pues que siempre estés buscando estos constantes cambios o estas constantes mejoras que, que agilizan o eficientizan los recursos, que lo hacen más rápido, que, que lo hacen mejor, que lo hacen más moderno. El pilar de optimización de costos es bastante obvio, ¿no? O sea, si yo tengo una base de datos y esa base de datos me cuesta 5,000 pesos al mes, pero resulta que esa base de datos yo uso solamente el 5%, pues ¿por qué tengo una base de datos tan grande si podría tener una más pequeña? Y en ese sentido me ahorraría el costo de pagar una base de datos de 5,000 pesos al mes, cuando a lo mejor una de 1,000 pesos al mes es más que suficiente para mi caso de uso, para mi proyecto. Entonces, pues el pilar de optimización de costos busca que siempre estés gastando lo menos posible. Y el pilar de sostenibilidad lo que dice es que trates de justamente de que toda tu solución sea lo más sustentable posible. Entonces, por ejemplo, AWS dice, mira, tú quieres una computadora, una máquina virtual, yo te la puedo dar y te puedo dar, digamos, la versión normal, que, no sé, un Ubuntu versión 2022, pero te puedo dar un Amazon Linux que no es exactamente un Ubuntu, pero se parece a un Ubuntu, pero eh, o sea, los servidores en donde está alojado ese Amazon Linux consumen menos watts, por lo tanto impactan menos pues al planeta, por lo tanto el impacto ambiental es reducido. Entonces es como de, tienes varias opciones, pero si tú cambias un poquito algunas de tus prácticas, puedes hacer más sustentable eh, tu solución. Pero obviamente muchas personas, muchas empresas, el pilar de la sostenibilidad todavía no lo toman mucho en cuenta, lamentablemente. Casi siempre es el que se queda hasta el final. Entonces, bueno, lo que dice el well Architected Framework de AWS es que siempre tomes en consideración estos pilares para que tu proyecto, para que tu desarrollo, para que tu arquitectura pues sea lo mejor posible y evites tener problemas a futuros. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? Sí, profe, yo quiero saber si cree que pronto el pilar de sostenibilidad va a ser más importante o si todavía falta bastante tiempo y por qué. Yo digo que falta mucho por una razón. Todas las empresas tienen un desmadre en toda su área tecnológica. O sea, de verdad, por eso les decía, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. El problema es que para que obtengas un trabajo necesitas experiencia, lo cual es muy, muy irónico, ¿no? ¿Cómo vas a conseguir experiencia si nadie te da la experiencia? Pero bueno, entonces, hay mucho trabajo por hacer en estos pilares. Entonces, como faltan tantas cosas por hacer,
pues justamente nadie le da peso a la sostenibilidad. Lo único que yo sé, por ejemplo, es que Amazon sí invierte bastante en el tema de sustentabilidad. Tratan de reducir sus consumos de agua lo más posible, tratan de hacer reutilización. eh, o sea, la verdad es que sí hacen bien su trabajo Amazon a nivel sostenibilidad. El problema justo está en las empresas que utilizan AWS, porque dejan la sostenibilidad, digamos, como lo último en prioridad. Ok, profe. Entonces, por ejemplo, ¿usted cree que si alguien se dedicara como al área de eficientar alguna de estas, fiabilidad o en este caso sostenibilidad, sí habría un campo? No, no creo. Lamentablemente no. A lo que le van a dar prioridad siempre es a la solución. Gracias, profe. ¿Alguien más? Mira, hablando sobre la sostenibilidad, por ejemplo, en el proyecto que yo estoy desarrollando, que ya está muy cerca de terminar, mi objetivo de ese proyecto era reducir los costos de la arquitectura actual. La arquitectura actual resuelve un problema. Ahorita no importa qué es lo que hace, pero resuelve un problema. Pero esa resolución cuesta $2,500 al mes. Y entonces mi solución reduce ese gasto de $2,500 al mes a $250 al mes. O sea, es una reducción del 90% del gasto de la empresa. Y entonces yo en ningún momento me fijé en la sostenibilidad porque los pilares decían tienes que hacer que tu solución se enfoque en estas cosas. Sin embargo, de manera indirecta, sí estoy aportando a la sostenibilidad, ¿no? Porque si antes la solución de la arquitectura, el problema que resolvían, ocupaba mucha computadora, pues obviamente todo eso hace que haya mucho más calentamiento, etcétera. Y ahora como ya casi no usa eso, como es una solución mejor, más barata, pues de alguna manera sí está reduciendo el impacto ambiental. Aunque, o sea, yo no hice como un análisis o un estudio de, mira, antes el impacto ambiental era de tantas unidades de dióxido de carbono y ahora son tantas menos, ¿no? O sea, yo no tengo ese tipo de datos, pero de alguna manera, de manera indirecta, el, todo lo que hice en los otros pilares sí impacta de manera positiva la sostenibilidad. La cosa es que lo que dice el pilar de sostenibilidad es que justamente no lo deberías de dar como un como una cosa indirecta, sino como trabajar continuamente y de manera directa en la sostenibilidad. Y digamos que la sostenibilidad tendría que tener peso sobre los otros pilares, ¿no? Es como decir, a ver, lo primerito que me voy a fijar yo a nivel empresa es ser una empresa sostenible. Y con base en eso voy a ver cómo trabajo en los otros pilares, más no al revés. Te doy un ejemplo. Digamos que hay dos algoritmos de encriptación de seguridad, el algoritmo A y el algoritmo B. El algoritmo A es 5 veces mejor, pero consume 10 veces más electricidad. Y el algoritmo B, pues o sea, no es 5 veces mejor, pero consume solamente una vez de electricidad. Entonces, si nos basamos nosotros en estos pilares, lo que diría la persona para construir la arquitectura es, yo quiero que mi arquitectura sea súper segura, por lo tanto voy a utilizar el algoritmo A, aunque va a costar 10 veces más a nivel sostenibilidad, ¿sí?
Y si lo viéramos desde la otra perspectiva, donde la sostenibilidad está por encima de los otros pilares, lo que diría la sostenibilidad es, mira, reconozco que la solución quisieras que sea súper segura, pero si nos vamos por la opción del algoritmo B, estaríamos también cumpliendo a nivel seguridad, pero pues sería 10 veces menos el costo en el impacto ambiental. No sé si quedó claro el ejemplo con esto. Sí, sí quedó claro, profe. En general, así es para todas las arquitecturas. O sea, muchas veces es como de, a ver, ¿cuál es mi pilar fundamental o cuál es el pilar que más me importa a mí como empresa? Y digamos que ese va a impactar a los otros pilares, ¿no? Por ejemplo, si yo como empresa digo, ¿sabes qué? Es que a mí lo que me importa es una solución muy buena, pero es que no quiero pagar tanto por la solución, yo quiero que la solución sea lo más barata posible, lo más barata posible. Entonces digamos que ese va a ser tu focus, que todo sea lo más barato posible. Entonces, obviamente eso va a significar que tal vez no puedes utilizar los algoritmos más caros de seguridad, que tal vez no puedes tener un servidor en 3 zonas distintas, nada más lo vas a tener en una única zona y si se cae, pues lamentablemente ya se cayó. Que tal vez no vas a tener a todo un equipo de personas que se van a desempeñar operativamente de manera excelente, porque como quieres ahorrar costos vas a contratar a menos personas de las que deberías. O sea, este pilar digamos que es tu principal y ese va a influir en los demás, ¿no? Y eso puedes hacerlo prácticamente para cualquier pilar. Depende mucho de cuál es el foco de la empresa. Y yo te diría que el foco prácticamente de todas las empresas es quieren gastar lo menos posible. Eso siempre es la preocupación más importante de todas. Y es lo que yo le decía a mi equipo de ingeniería de datos. Les decía, a ver, tenemos esta solución. Y les decía, ¿cuál es la pregunta más importante que se tienen que hacer? Y la pregunta más importante es, ¿cuánto cuesta? Porque eso es lo que les importa siempre a todos los directivos, a todos los que te aprueban proyectos. ¿Cuánto me va a costar hacer este proyecto? Entonces este pilar siempre suele ser el que tiene mayor peso que los demás y el que domina a los demás. Entonces eso que estoy mencionando es un concepto que en inglés se llama trade-off, ¿no? Es como de yo le doy más peso a esto y le doy menos peso a esto, le doy más peso a esto y le doy menos peso a esto. Y con base en eso voy decidiendo qué es lo que prefiero. Prefiero que sea más costoso o que tenga un menor costo o que tenga un menor rendimiento. Prefiero que sea más seguro o que sea más rápido. Siempre es como de o elijo una o elijo la otra. Y es muy difícil que puedas tener un equilibrio porque pues si quieres el menor costo posible, pues todo lo demás va a tener que ser, por así decirlo, peorcito. Pero pues ese es el trade-off de tener el menor costo posible. Entonces la idea es buscar un balance, pero es bastante complicado. Gracias, profe. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de trabajar en AWS? Uno es, em, si yo trabajo de manera local, como que no hay mucho control sobre lo que yo hago de manera local. Les doy, por ejemplo, un ejemplo muy clarito. Yo en mi computadora local podría tener una de estas máquinas que minan criptomonedas, ¿no? Y eso no es algo malo, pero tampoco es considerado algo bueno, ¿no? Por así decirlo, vamos a simplificarlo todo y decir que es algo ilegal. Entonces, yo de manera local podría tener en mi computadora el algoritmo para minar criptomonedas. AWS me dice, si tú utilizas mis computadoras para minar criptomonedas, te voy a banear. O sea, no puedes hacer eso, ¿sabes? Otro ejemplo un poquito más fuerte, obviamente bastante más fuerte. eh,
yo en mi computadora local, no digo que lo haga, ¿verdad? Pero, o sea, yo en mi computadora local podría tener contenido de infantes, si saben a qué me refiero, y AWS, si yo subiera contenido de infantes, pues AWS me banea, ¿no? En ese sentido, AWS tiene como eh, como esta capa adicional de seguridad de que tienes que cumplir normativas. Si tú trabajas en la región de México, en AWS México, tienes que cumplir con la normativa mexicana. Si tú trabajas en AWS Europa, tienes que cumplir con la normativa europea. Si tú trabajas en AWS Estados Unidos, tienes que cumplir con la normativa de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera a nivel empresa te da una mayor tranquilidad, una mayor seguridad de, pues de que no pueden hacer cosas tan malas, ¿no? Dentro de AWS, que sí podrían hacer de manera local. Bueno, aquí hablábamos de la sostenibilidad, responsabilidad social, etcétera. Otra cosa es lo que yo decía un poco parafraseado. A ver, si yo quiero desarrollar un producto, ¿no? Una aplicación para el celular o una página web para vender cosas, pero pues yo tengo que comprar la máquina en Amazon, en lo que me llega para ponerme a trabajar o cosas por el estilo, pues digamos que mi proyecto, mi producto está vendiendo ahorita, pero podría vender más si yo pudiera innovar más rápido, ¿sí? Si yo pudiera innovar más rápido, a lo mejor vendería un poco más. Entonces, una de las ventajas de utilizar la nube es de que como vas a tener innovación más rápida, pues también deberías de ver mejorados tus ingresos. Y la otra es lo que es la eficiencia operativa, que es, pues trata de automatizar todos tus procesos que son manuales, trata de ahorrar costos en tus procesos, trata de optimizar tus procesos. Hay varias estrategias de migración cuando uno ya tiene cosas hechas de manera local y ahora quiere trabajar en la nube. La primera es, imagínense que ustedes tienen un servidor en el cual tienen pues todo su proyecto, todo su producto. Supónganse que es, por ejemplo, eh, una página web de e-commerce, ¿no? Que venden productos. Entonces en el servidor tienen la página web, la base de datos, el sistema de autenticación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, una de las ideas más fáciles es tu servidor físico, o sea, todo el contenido de tu servidor físico, pásalo a AWS. O sea, dentro de una máquina virtual de AWS, pasa todo el contenido de tu servidor sin cambiarle nada. O sea, literalmente copia y pega. Y de esa manera ya todo tu contenido ya está dentro de la nube. Entonces ya podrías apagar tu servidor y dejar de pagar pues el dinero que pagas por mantener ese servidor. Ahora ya nada más le pagarías a AWS por mantener ese servidor. Esa estrategia es la más fácil de aplicar para subir a la nube, ¿no? Para subir o bueno, para cambiar entre local y nube. Pero evidentemente pues no es la mejor, porque de alguna manera sigues pagando lo del servidor, pero ahora se lo pagas a una máquina virtual de AWS. Entonces lo que podrías hacer es replataformear, que es, a ver, yo tenía una base de datos, a lo mejor aquí en mi aplicación utilizaba una SQL Server, bueno, pues tal vez podría utilizar una Postgres que me sale mucho más barata en AWS en el servicio de RDS. Y para la página web, a lo mejor puedo utilizar una máquina virtual. Y para el sistema de autenticación, a lo mejor puedo utilizar el servicio de Cognito de AWS, no sé. O sea, la idea es, tú ya tenías tu proyecto desarrollado, tu plataforma, tu página web, pues hay que pensar cómo podemos migrar los componentes de esa página web a componentes de AWS, pero con la idea de que eso va a hacer que sea mucho más barato
mantener mi producto que lo que a día de hoy cuesta. Y con las ventajas que me ofrece AWS, que es el escalamiento, la alta disponibilidad, la optimización, etcétera. Y la otra es, pues literalmente yo tengo mi aplicación, pues qué tal si la vuelvo a construir en AWS. O sea, quiero volver a crear una página web de e-commerce, pero ahora utilizando los servicios de AWS. Y eso es prácticamente pues volver a hacer todo, ¿no? Pero muchas veces eso resulta ser la mejor opción porque vas a ahorrar muchísimo dinero que mantener tu aplicación actual. Pero pues todo esto obviamente lo tiene que ir definiendo un arquitecto. Entonces, bueno, ¿qué herramientas o recursos de apoyo existen? Existe una cosa que se llama el AWS Migration Hub, que te dice, por ejemplo, mira, yo tengo tal aplicación, la quiero migrar a AWS, y entonces te va haciendo como una serie de pasos, diciendo, mira, yo te sugiero que primero hagas paso 1, luego paso 2, paso 3, paso 4. Y también está este servicio, Application Discovery Service, que es prácticamente lo mismo. Pero la filosofía es eso, que es, por así decirlo, es como consultoría, pero pues obviamente, digamos, de manera simplificada. Y la otra es, pues por ejemplo, puedes replicar bases de datos. Si tú ya tienes tu base de datos de manera local, puedes replicarla a AWS. Y hay servicios como el de DMS que te permiten hacer esa replicación de una manera relativamente rápida y barata. De hecho, creo que el DMS, a ver, no me estoy, creo que, ajá, como configurarlo, por así decirlo, es gratis el DMS. Y lo que te cobra nada más es la transferencia de los datos de tu local a AWS. Entonces, pues AWS siempre trata de que los precios sean lo más bajos posibles para que te convenzas de subir lo que tienes en local a pues a la nube de AWS. Y bueno, hay un servicio particular que se llama Snow. En general hay varios, o sea, es como una familia. Snowball, y luego hay otros, no me acuerdo cómo se llaman, pero todos son del Snow, que te permiten cargar mucha información, pero estamos hablando de verdad de mucha información, tipo terabytes, petabytes. No, de hecho creo que es petabytes para arriba, a la nube. Y lo que hace AWS es que te puede dar dispositivos que son como, el más pequeño es como si fuera una USB, entonces tú la conectas a tu servidor, carga todo a esa USB y pues ya se la regresas a AWS y AWS se encarga de esa USB subirla a la cuenta de AWS. Pero incluso si necesitaras algo más potente, AWS te puede dar un camión, te lleva el camión, que adentro de ese camión pues tiene su USB gigante, ¿no? Su USB tamaño del camión. Allí carga toda tu información de la empresa y ya el camión se regresa a las instalaciones de AWS y carga toda la data de tu empresa a la nube. Entonces hay varias maneras en las que uno puede ir migrando sus soluciones de manera local a AWS. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Pues creo que está claro, profe. Ok, entonces, lo que les decía es esto, ¿no? Al principio, una empresa lo que hace es comprar cosas, comprar computadoras, comprar sillas, comprar mesas, comprar oficinas, etcétera. Y entonces lo que dice AWS es, en lugar de que hagas eso, o sea, en lugar de que estés comprando cosas, mejor págame a mí un precio mucho más bajo de lo que pagarías comprando todo eso para utilizar las cosas que estarías utilizando. Necesitas una compu, en lugar de comprarla, yo te la presto y nada más págame a mí por el prestamiento de esa computadora, ¿no?
Y la filosofía más clara es solamente paga cuando lo uses. O sea, si la computadora está pagada, yo AWS no te voy a cobrar nada. Entonces, cuando tú compras la computadora, ya la compraste, ¿no? O sea, ya pagaste ese dinero independientemente de si la usas o no la usas. AWS lo que dice es, si tú no la usas, no me pagas nada. Y otra cosa que también AWS dice que es algo muy bueno es que siempre te dice pues justamente cuánto vas a pagar. O sea, no es como que sean costos ocultos, que ese es un tema bastante complejo porque a veces sí hay costos ocultos, no tanto de que sean ocultos, sino más bien de que la gente no sabe utilizar correctamente AWS y entonces de repente hacen algo mal y hoy tengo que pagarle una factura a AWS de $5,000 cuando nada más prendí una compu. Sí, pero es que prendiste una compu muy cara que no tenías que haber prendido. Entonces es como de, o sea, fue, digamos, ese error tuyo, pero obviamente eso le benefició mucho a AWS, ¿no? Entonces, siempre hay una previsibilidad de los gastos y de hecho, cuando tú abres la consola, te dice aproximadamente al final del mes vas a pagar tanto. Entonces, pues, te permite manejar de una mejor manera tus costos. Entonces, pues es lo que venimos hablando y hablando varias veces, ¿no? En lugar de gastar al inicio un montón de costos como servidores, las oficinas, electricidad, agua, gas, ¿no? Todas las personas, las mesas, etcétera. Pues en lugar de gastarte todo eso, simplemente paga por las compus que vas a utilizar, paga por el procesamiento de cómputo de AWS y así hasta podrías tener tu propia empresa de manera remota, ¿no? En lugar de que pagues oficinas, que todos tus empleados sean remotos y pues te evitas gastar en eso. Entonces pues es como eh, una de las cosas que dice AWS que son buenas. Eh, Además, o sea, hablamos de comprar servidores y en el pasado lo que sucedía es que no solamente comprabas el servidor, comprabas la base de datos o comprabas el programa específico, pero no es que lo compraras, más bien eran licencias y esas licencias son carísimas. O sea, hay programas tipo, paga mis $5,000 al mes. O sea, ¿cuánto es $5,000 al mes? 5,000 son como 200,000 pesos, ¿no? Por una licencia. Y a veces hay licencias de que literalmente nada más para una única computadora. No la puedes usar en otra computadora. Entonces, lo que dice AWS es, muchas veces esas licencias son muy caras y digamos que yo, AWS, puedo encargarme de esas licencias por ti para que bueno, también como yo tengo, por así decirlo, eh, vamos a simplificarlo, ¿no? Como yo AWS soy cuate de los demás, pues las licencias a mí me salen un poquito más baratas de lo que a ti te saldrían como persona normal. Entonces, pues si quieres comprar la licencia, yo todavía te la puedo ofrecer del proveedor. eh, pero también, si tú ya tenías una licencia de un producto, tú ya no tienes que volver a comprar esa licencia. O sea, tú úsala con mi computadora, ¿no? Entonces, pues eso también está bueno de AWS. En lugar de que compres la computadora y luego vuelvas a comprar el software, es como tú ya tenías la licencia, pues esa misma licencia la usamos ahora en mi computadora. Esto que les decía hace rato, ¿no? Si tú tienes una computadora, bueno, lo decía al revés. Ahora, si tú tienes una computadora que tiene 64 gigabytes de RAM, 1 terabyte de disco duro, pero tú realmente nada más la usas para abrir el Word, pues entonces tienes una computadora demasiado potente para lo que realmente utilizas. Entonces lo que dice AWS es, yo te puedo dar una computadora más acorde a lo que tú realmente necesitas para que evites gastar tanto en una computadora tan cara. Y otro de los conceptos importantes es lo que se llama la economía de escala. Lo que dice AWS, y no sé si esto lo han llegado a ver o tal vez se entiendan, pero ¿qué pasó, por ejemplo, cuando crearon el primer carro?
O sea, cuando crearon el primer carro, no había fábricas, ¿no? O sea, lo crearon, por así decirlo, a mano. Y una vez que crearon el primer carro a mano, pues se dieron cuenta de que podían automatizar algunos procesos. Podían hacer una fábrica para la creación del motor, una fábrica para la creación de la carrocería, una fábrica para la creación de los asientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y conforme iban viendo eso, se iban dando cuenta de que podían hacer más barato el proceso, ¿no? Oye, pues el primer motor en ser creado costó $1,000,000, pero una vez que ya hicimos eso, hicimos la fábrica y ahora ya está todo productivizado, se puede generar en magnitud, pues ahora cada motor cuesta $10,000 y ya no el millón que costó al principio. Entonces, esa misma filosofía es aplicarla en AWS. Mientras más personas, mientras más empresas utilicen AWS, digamos que puede, por así decirlo, su fábrica abaratar costos, y si abarata los costos, a ti como usuario ya existente de AWS te sale más barato utilizar AWS. Entonces lo que dice AWS es, mientras más gente utilice AWS, va a ser cada vez más barato utilizar AWS. Esa es la filosofía de la economía de escala. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario de lo que hemos visto? No, profe. Ok, entonces, lo que dice AWS es, tú si usas AWS, tú te tienes que asegurar de algunas cosas, como lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Obviamente no hay que subir contenido de infantes, eso está mal, y obviamente no hay que utilizar mi servicio para minar criptomonedas. Entonces AWS te dice, tú tienes ciertas responsabilidades que debes de cumplir. Y si no las cumples, digamos que es problema tuyo, ¿no? Por así decirlo, si tú subes tus contraseñas a AWS y pues resulta que hackearon tus contraseñas porque las pusiste allí, digamos que ese es como tu problema, o sea, eso tú la regaste, ¿no? Por otro lado, yo AWS tengo mis propias responsabilidades. Entonces, las responsabilidades de AWS son, yo me voy a encargar de que tú puedas utilizar una infraestructura global. Yo me voy a asegurar de que mis centros de datos van a ser seguros y de que los servicios de cómputo, de almacenamiento, de bases de datos, de redes, etcétera, pues van a estar, o sea, los vas a poder utilizar y no van a fallar, etcétera. Entonces, yo voy a cumplir con todo eso de la infraestructura. Pero tú te tienes que encargar de tus propios datos, ¿no? Tú te tienes que encargar de que se cifren, tienes que encargarte de que haya copias de seguridad de tus datos por si se llegan a borrar o algo. No le vas a echar la culpa a AWS, más bien es culpa tuya si no cumples con estas cosas. Tú te vas a hacer cargo de quiénes son las personas que vas a dejar entrar a tu cuenta de AWS. Si utilizas sistemas operativos, si utilizas una computadora virtual en donde digamos tú eres el que se tiene que hacer responsable, entonces tú vas a tener que hacerte responsable de los parches de seguridad, de la configuración de esa computadora, etcétera. Sin embargo, si tu cliente me pides a mí AWS una computadora que ya tenga todo instalado, entonces yo AWS sería el encargado de que esos sistemas operativos estén al 100, etcétera. Entonces, en resumen, tanto las personas que utilizan AWS como AWS tienen responsabilidades con AWS y con el cliente, ¿sí? Y entonces cada una de las partes se debe asegurar de ser responsable con eso. Me había platicado Gama que habían visto un poquito de lo que es la IaaS, la PaaS y creo que otra por allí, pero no me acuerdo. Entonces, lo de aquí se llama infraestructura como servicio, lo de aquí se llama plataforma como servicio y hay otras por allí, pero no es relevante eso. Entonces, mientras
más cercano a la izquierda esté, hay más responsabilidades del lado del cliente, mientras más a la derecha esté, hay menos responsabilidades del lado del cliente. Entonces, por ejemplo, en el servicio de S2, que son las máquinas virtuales, nosotros como clientes tenemos muchas responsabilidades. Nos tenemos que fijar en el sistema operativo, en que tenga el último parche de seguridad, en que se conecte bien a la red, etcétera. Si utilizamos un servicio de plataforma como servicio, ya ahí ya no me tengo que preocupar por el sistema operativo, AWS se encarga de eso, ya no me tengo que preocupar por los parches de seguridad, AWS se encarga de que la base de datos siempre tenga los últimos parches de seguridad, etcétera. Pero de lo que sí me tengo que enfocar yo todavía es de quién va a acceder a esa base de datos y cómo va a acceder. Entonces, bueno, pues tanto el cliente como AWS tienen responsabilidades hacia el otro que deben de cumplir. Entonces, ¿qué hay que cumplir a nivel seguridad? A nivel seguridad podemos encontrar una sección que se llama AWS Artifact, donde nos dice, por ejemplo, algunas normas, ¿no? Han escuchado como estas normas de la ISO 9000, ISO 10000, ISO 15000, todas esas ISO, pues esas son normas de cumplimiento que en teorías, mientras tú cumplas con esas, quiere decir que tu empresa hace bien el trabajo, ¿no? Si no cumples con esa es porque algo te está fallando. Algunas son, por ejemplo, si tú trabajas en por poner un ejemplo, si tú eres minero, tienes que utilizar casco, ¿no? En la mina, porque si te cae una roca, pues ese casco te va a salvar la vida de que esa roca no te quiebre la cabeza. Entonces, pues la ISO diría, utilizar casco. Entonces la empresa dice, ok, nosotros cumplimos con la ISO 9000, que es utilizar casco. Todos nuestros mineros usan el casco. Entonces lo que dice la página de AWS Artifact es todos esos cumplimientos o algunas recomendaciones a seguir. Esos cumplimientos pueden ser de manera geográfica, o sea, los cumplimientos de México no son exactamente los mismos que los de España o los mismos que de Estados Unidos o los mismos que de Japón. Cada región tiene sus propios cumplimientos. La encriptación. Entonces, hay dos tipos de encriptación. Encriptar los datos cuando están en tránsito, o sea que están de manera local y se están subiendo a AWS, o viceversa, de AWS hacia local. Y la otra que es la encriptación en reposo, ¿no? Que es cuando ya están dentro de AWS. Entonces, mientras nosotros utilicemos la nube, ya por defecto existe una encriptación de todos nuestros datos. De tal manera que si alguien llegase a hackear AWS, pero no hackearlo completamente, sino que nada más pudo acceder a nuestra información, bueno, pues afortunadamente toda nuestra información estaría encriptada, ¿no? Entonces no tendrían acceso a ella. Podemos ir registrando todos los logs de nuestros procesos en el servicio de Amazon CloudWatch. Podemos ir registrando todos los logs de usuario, por ejemplo, quién entró a la cuenta, qué hizo en tal cuenta, en esta cosa que se llama AWS CloudTrail. Y podemos ver los logs a nivel network en una cosa que se llama VPC Flow Logs. Tenemos un montón de servicios para la cuestión de seguridad, como es el Amazon Inspector, que tú le dices, mira, yo tengo esta máquina virtual, tiene este código, por favor verifícalo, y pues el Amazon Inspector es como un antivirus, ¿no? Y ya verifica si tu código tiene por ahí algún problema y te lo hace saber. Tienes un AWS Security Hub que pues te dice como, mira, tal vez esto podrías hacerlo mejor o esto podrías hacerlo de esta manera, etcétera. Recomendaciones, ¿no? Tienes un Amazon Guard Duty que te permite hacer detección de amenazas. Tienes una AWS Shield que te permite hacer protección contra ataques de DOS. Tienes servicios para monitorear lo que pasa, ya lo estábamos viendo acá, ¿no? El Amazon CloudWatch, el AWS CloudTrail a nivel auditoría.
Tienes también reportes de quién está accediendo y de qué manera están accediendo a los recursos. ¿Cómo se trabaja el acceso en AWS? Entonces, pónganse que ustedes ya tienen su cuenta de AWS y quieren acceder. Hay diversas formas de acceder. La primera es yo como usuario, ¿no? Yo como persona quiero acceder. Entonces yo tengo que tener un usuario que va a estar guardado en el servicio de AWS IAM. Por ejemplo, ese usuario puede estar dentro de un grupo. Por ejemplo, el grupo de los ingenieros de datos o el grupo de los científicos de datos o el grupo de los analistas de datos, y cada uno de esos grupos puede tener diferentes permisos. Por ejemplo, el ingeniero de datos pues no tiene los mismos permisos que el del científico. El ingeniero no puede ejecutar modelos de Machine Learning o no puede hacer desarrollo en modelos de Machine Learning, y el científico no puede hacer desarrollo de ETLs, por poner un ejemplo. Entonces yo puedo añadir mi usuario a algún grupo que yo cree. Existe otra cosa que se llaman roles. Entonces, por ejemplo, yo pongo a mi máquina a que tenga un rol. Ese rol es el que permite a la máquina tener ciertos permisos o algunos otros tenerlos denegados. Esos permisos son a través de políticas. Entonces las políticas son las que tienen todos los permisos que puede tener algo. Y esa política yo me la puedo tachar a los roles. Y entonces ese rol dice qué política, es decir, qué permisos son los que tiene para hacer o no hacer. Y existe una cosa que se llama el principio del privilegio mínimo, que es yo me debo de asegurar de que mi rol y mi usuario solamente puedan hacer lo que deberían de hacer, ¿no? Y no tengan más allá de esos permisos. Aquí habla sobre la protección del usuario root, o sea, cuando uno crea su cuenta, pues la crea con el usuario maestro, ¿no? Con el usuario root. Entonces hay que, en ese momento en el que se crea la cuenta, hay que configurarle un MFA para que sea más segura la cuenta y no sea tan fácil de hackear. Hay que ponerle una contraseña bien poderosa para que sea difícil de hackear, y no hay que compartir las credenciales. Y la idea es que esa cuenta maestra pues prácticamente nunca la vas a usar. O sea, la idea es que esa cuenta nada más la creaste, y una vez que la creas por así decirlo el rol de administrador, y la siguiente vez que tú ingreses a AWS no vas a ingresar como el usuario root, sino como ese usuario administrador, y a partir de ese usuario administrador empiezas a generar nuevos usuarios y nuevos roles. El método de autenticación, bueno, pues es recomendable siempre configurar un MFA. Podemos hacer roles que sean entre cuentas, ¿no? Que si yo tengo varias cuentas, pues un usuario puede acceder a diversas cuentas. ¿Qué más? Existe un servicio que se llama AWS Secrets Manager, en donde yo puedo guardar contraseñas de manera segura. Y la idea es que, por ejemplo, yo cuando cree la cuenta, cree un usuario que, por así decirlo, sea el dueño de las credenciales, de los secrets. Y la idea sería que siempre que yo quiera crear o obtener los valores secretos de algún secreto, yo siempre vaya con este usuario administrador de los secretos para pedirle que me los dé o me los cree. De esta manera yo como usuario nunca voy a saber las contraseñas, siempre me las va a pasar el administrador del Secrets Manager. Si trabajamos en una empresa, probablemente existe una cosa que se llama el Active Directory. Si nunca lo han escuchado, pues ahí tienen una tarea a investigar, el Active Directory. Y una vez que la empresa trabaja con el Active Directory, la idea es tratar de entrar a través del Active Directory a la cuenta de AWS. Entonces también nos permite ingresar de esa manera a AWS a sus cuentas.
Bueno, aquí un poquito más también de otros servicios que ofrece AWS para seguridad. Existe un servicio que nos permite protegernos contra explotaciones web. Existe un servicio que es prácticamente un firewall. Esto ya lo habíamos mencionado hace rato. El AWS Shield nos permite protecciones contra ataques de DOS. El Amazon Guard Duty analiza ciertos servicios de AWS y puede detectar amenazas. Tienen estas herramientas gratuitas que son el AWS Knowledge Center, donde pueden hacer preguntas y pues la gente experta les va a responder esas preguntas. Bueno, la idea es que les respondan, ¿verdad? Pero no siempre hay respuestas. Tienen el AWS Security Center, donde hay mejores prácticas que uno puede investigar sobre los temas de seguridad. Y tienen el blog de seguridad de AWS para que estén enterados siempre de lo último en cuestiones de seguridad. Además, AWS también les ofrece servicios de tercero, ¿no? O sea, no solamente lo que hay en AWS, sino que te permite contratar algún servicio adicional de terceros, como lo puede ser de Cisco o de Palo Alto para temas de seguridad de redes. Y AWS tiene esta cosa que se llama Trusted Advisor, en donde pueden ver bastantes recomendaciones para su cuenta. Les puede decir como de, mira, tal vez puedes hacer esto para reducir costos, esto podrías hacerlo para mejorar la seguridad, etcétera. O sea, hay varias recomendaciones. Lo chistoso es que el Trusted Advisor, digamos que tiene dos versiones, la versión básica y la versión premium. La versión básica, pues todos tienen acceso a ello, pero pues es bastante básica y es como que no tiene mucho sentido. Y la versión premium es bastante cara. Creo que son $50,000 al mes, si no me equivoco. ¿Cómo podemos utilizar AWS? La manera más fácil que estuvieron viendo con Gamma es que se metieron a la página web, ¿no? Y ahí podían ver el servicio de Lambda y el servicio de Dynamo y el servicio de S3, etcétera. A eso se le llama la interfaz de usuario, la página web de AWS, la consola. Pero no es la única manera que podemos acceder a AWS. Si alguien de aquí es muy de terminal, ¿no? De trabajar únicamente con la terminal y tiene el Arc Linux y así es super pro, pues puede trabajar únicamente a través de la terminal, a través de su terminal, con las APIs de AWS, con los SDKs o con pues la interfaz, la línea de comando. Algo que vamos a ver en el curso es la infraestructura como código, entonces no me quiero detener en esto ahorita. Esto es un poco parecido al ejemplo que veíamos de limpiar el Excel, ¿no? Si me dicen que lo haga una única vez, pues a lo mejor lo puedo hacer a través de la consola, porque es bastante fácil. Si me dicen, oye, créate una máquina virtual, ¿no? Con Windows. Pues me meto a la consola y la creo. Pero si me dicen, no, mira, cada día voy a querer que tú crees una computadora virtual y cada día se tiene que destruir porque cada día tiene que ser única, no sé, algo por el estilo. Eso quiere decir que es un proceso repetible, ¿no? Y cuando son procesos repetibles, lo mejor es trabajar de manera programática o con infraestructura como código, que es lo que vamos a ver más adelante. Existen tres tipos de nubes. La nube pública, que quédense en los ejemplos de AWS de Amazon, GCP de Google y Azure de Microsoft. La nube híbrida es cuando trabajas con la nube, pero también de manera local. Por ejemplo, los bancos trabajan mucho de esta manera, porque los bancos quieren todavía tener mucho control sobre sus propios datos, ¿no? Sobre sus propios servidores. Entonces, si bien trabajan con las nubes, siguen teniendo mucho control sobre su tecnología. Entonces, pues ellos trabajan de manera híbrida. Y la otra, pues es que trabajes de manera privada, ¿no? O sea, que dentro de tu empresa crees una nube.
Esto es sobre la infraestructura global de AWS. Entonces, AWS tiene regiones. Las regiones son áreas geográficas. Por ejemplo, México, California, eh, Irlanda, Japón, China, Hong Kong, etcétera. Regiones. Dentro de esas regiones existen zonas de disponibilidad. Las zonas de disponibilidad son data centers que están pues pegaditos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto de aquí es una zona de disponibilidad, esto de aquí es otra zona de disponibilidad y esto de acá es otra zona de disponibilidad. Y además tiene unas cosas que le llama Edge Locations. Entonces, esta imagen no lo representa tan claro, pero las zonas de disponibilidad están bastante separadas unas de otras. Si esta es nuestra zona A, la zona A está bastante lejos de la zona B. Entonces lo que hacen las edge locations es como poner pequeños data centers en medio de estas dos o por ahí los van colocando así como si fueran postes de luz para que tenga una conectividad mucho más rápida. Entonces la idea es, yo por ejemplo tengo mi página web aquí en esta zona de disponibilidad y si una persona que está acá en esta zona geográfica quiere ver mi página web, pues va a tardar un poquito, ¿verdad? Yo sé que tal vez ahora no tiene como tanto sentido, pero porque pues ahora es bastante rápido el internet y todo eso, ¿no? En el pasado era bastante lento. Pero véanlo, por ejemplo, con los videojuegos. A lo mejor no lo han jugado como yo, pero todo el mundo hemos escuchado hablar del Fortnite. Y el Fortnite es un juego en tiempo real, ¿no? Entonces, en tiempo real significa que o sea, el juego está sucediendo todo el tiempo, cada segundo suceden cosas en el juego. Y si yo, por ejemplo, pierdo el internet durante un segundo, en ese segundo ya me pudieron haber matado en el juego. Entonces, nos interesa mucho entender la latencia. Y la latencia es pues eso, que lo que va pasando en el videojuego no vaya teniendo retrasos. Entonces, si yo por ejemplo estoy aquí geográficamente, pero el servidor en donde estoy jugando está acá, pues tarda mucho en llegar la información a través de la fibra óptica desde donde estoy hasta el servidor del juego. Y con mucho me refiero a, no sé, 58 milisegundos o un segundo. Y yo sé que suena poco un segundo, 58 milisegundos, pero cuando trabajas con cuestiones de tiempo real, pues es literalmente vida o muerte en el juego, ¿no? Entonces, lo que hacen estos edge locations es que están allí en medio de este camino entre cada una de las zonas de disponibilidad para que se conecte de una manera mucho más rápida. Entonces, en lugar de que tenga los 58 milisegundos, pues ponle tú que son 9 milisegundos. Lo que decíamos de la alta disponibilidad, ¿no? Es que si yo tengo un servidor aquí, pues lo ideal es que tenga también uno acá. Recuerden, esta imagen no representa tan bien, pero la idea es que estos están muy lejos unos de otros. Entonces la idea es, imagínense, y de hecho aplica bastante ahora con lo de la guerra de Irán, Estados Unidos e Israel. Imagínense que llega una bomba aquí al data center de esta zona de disponibilidad, pues toda esta zona de disponibilidad desaparece, ¿sí? Entonces, si yo tenía mi base de datos en esta zona de disponibilidad, pues ya me quedé sin base de datos, ¿verdad? Porque desapareció totalmente. Entonces, lo que te dice la alta disponibilidad es ten una aquí y ten una aquí y ten una aquí. Entonces, si de repente cae la bomba y desapareció toda esta zona de disponibilidad, pues sigues teniendo dos zonas de disponibilidad. Si de repente cayeron dos bombas, bueno, todavía te queda una. Si cayeron tres, bueno, eso sí ya es demasiada mala suerte, eso es una guerra muy pesada, ¿no? Eh, entonces, bueno, sería un caso bastante catastrófico. Pero de hecho, lo que te dice es, estas zonas de disponibilidad están dentro de una región. Entonces, si quisieras una alta disponibilidad mucho más alta, puedes tener varios servidores, varias bases de datos, no solamente en cada una de las zonas de disponibilidad, sino en diferentes regiones.
Entonces, si de repente todas las zonas de disponibilidad de una región desaparecieron, bueno, pues estaba el backup en otra región. Aquí abajito de hecho se explica también un poquito mejor todo este tema de la región y de cómo están las zonas de disponibilidad, ¿no? Y si ven el mapa, como que sí representa de una mejor manera que las zonas de disponibilidad están bastante separadas unas de otras. Por eso, en teoría, es prácticamente imposible que todas las zonas de disponibilidad desaparezcan. O sea, tendría que ser una situación muy catastrófica como literalmente una bomba que destruyó todo el país. Que ojalá nunca lleguemos a eso, ¿verdad? Pero pues podría pasar. O, por ejemplo, no sé, un tsunami que literalmente destruyó todo esto, un terremoto que literalmente destruyó todo un país. Entonces, de que podría pasar, pero obviamente la probabilidad es muy, muy, muy baja. Entonces, bueno, pues aquí te dice cuándo deberías de utilizar múltiples regiones. Y la idea es, pues, si tú eres una empresa a nivel mundial, pues seguramente trabajas con muchas regiones. Pero si tú eres una empresa un poquito más chiquita, ¿no? Una startup o algo por el estilo, eh, pues probablemente no necesitas tener tanta disponibilidad. Con que tengas nada más un servidor es más que suficiente. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta cuando trabajas con múltiples regiones es los cumplimientos de cada una de las regiones. Es lo que les decía, ¿no? No es lo mismo la política en México que la política en Madrid. Entonces, pues hay que tener siempre presente eso. Eh, Estos son los diferentes servicios de computación que ofrece AWS. El más básico es las instancias de Amazon S2, o sea, literalmente máquinas virtuales. El otro es AWS Lambda, que me parece que lo estaban viendo con Gamma. Nos permite ejecutar código muy, muy pequeñito, un código muy básico, pero es muy barato, muy, muy, muy barato. Y de hecho, creo que por ahí de el millón de ejecuciones de Lambda es gratis eh, al mes. Si tú tienes un proyecto que ejecuta 1 millón de lambdas en el mes, técnicamente no le pagas a AWS. Si ya superas ese millón, ahí es donde ya le empiezas a pagar a AWS. Y eso te habla de lo barato, lo barato, lo barato que es utilizar este servicio. Otro servicio es el de Fargate, que son contenedores. Si han trabajado con Docker o Kubernetes, bueno, pues es el Fargate es como especial para AWS para trabajar con contenedores. Hay dos formas de trabajar con contenedores. Una es SS, que digamos AWS se encarga de toda la administración de los contenedores por ti. Y la otra es trabajar con EKS, que es Kubernetes. Para los que saben o han visto cómo funciona Kubernetes, pues hay que administrar mucho. No es tan fácil como algunas otras herramientas. Eh, pero bueno, pues para los que están familiarizados con Kubernetes y además quieren tener control absoluto sobre cómo manejan sus contenedores, pues esta es la opción. Y lo que hemos venido hablando, ¿verdad? La elasticidad, el autoescalamiento de las compus. Si yo tengo una compu que en este momento necesito que tenga más potencia, pues lo que hace AWS es que me da más potencia. Y si de repente ya no necesito esa potencia, pues lo que hace AWS es que ya no me da esa potencia. De esa manera siempre me cobra, digamos, lo necesario para que yo no tenga una compu súper potente que no estoy utilizando o una compu muy mediocre que no me sirve para lo que necesito. Y bueno, también existe una cosa importante que es el balanceador de cargas, pero eso no lo vamos a ver en este curso. Luego, bases de datos. De manera general, podemos nosotros administrar las bases de datos. Nosotros podemos comprar, bueno, rentar una máquina virtual y ahí
configurar nuestra base de datos, pero pues obviamente eso es muy complejo, yo tengo que administrarla, yo tengo que configurarla, etcétera. La forma más fácil es decirle a AWS, dame una base de datos ya lista para utilizar, ¿no? Y entonces pues eso es lo que prácticamente uno siempre va a preferir, utilizar una que administra AWS. Y bueno, esto seguramente ya lo saben, ¿no? Hay bases de datos relacionales, hay bases de datos no SQLs, hay bases de datos en memoria. Entonces aquí hay unos ejemplos de las relacionales, que es la RDS y la Aurora. De la no SQL es Amazon Dynamo y en memoria es Elastic Cache. Lo que decía hace rato, ¿no? Hay un servicio de DMS que se llama Database Migration Service que nos permite migrar nuestra base de datos local hacia AWS. Y tiene una herramienta que se llama Schema Conversion Tool. Por ejemplo, si yo quiero migrar una base MySQL a Postgres, o de Postgres a MySQL, o de MariaDB a Postgres, o lo que sea, pues esta herramienta me permite hacer la transformación de los esquemas para que pueda migrar la base de datos de manera sencilla hacia AWS. Los servicios de la red de AWS. Dentro de AWS, o sea, cuando nosotros trabajamos en AWS, nosotros tenemos como nuestra propia red privada de internet, ¿verdad? Esa red privada se llama Virtual Private Cloud o VPC. Y a esa VPC, pues yo tengo que ir configurándola. ¿Quiero que mi VPC tenga acceso a internet público? Sí. Bueno, pues lo tengo que configurar. No quiero que tenga acceso a internet público. Bueno, pues entonces tengo que asegurarme de que es privada para que nadie más pueda acceder a mis recursos de AWS, ¿no? Entonces la VPC es donde yo voy a prácticamente poner todos mis servicios de AWS y es lo que yo debo de proteger ante el internet, ante posibles hackers. Existe el servicio de Amazon Root 53 que lo que me permite es registrar dominios, ¿no? Para que yo no me meta con el URL a internet, sino que me pueda meter a la página directamente. Hay temas de seguridad en la VPC que son los grupos de seguridad de la red o los grupos de seguridad. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, ahorita no vale tanto la pena profundizar. Pueden utilizar VPNs para AWS, pues para conectarse, ¿no? De manera segura entre la nube y, pues por ejemplo, su empresa. Y existe una cosa que se llama el Direct Connect, que pues literalmente es fibra óptica, pero que instala AWS de tal manera que es totalmente seguro que la conexión de tu empresa nada más es hacia AWS y con nadie más. Pero pues obviamente es bastante más caro el Direct Connect. Los servicios de almacenamiento, vamos a trabajar bastante en esto, ahora que vayamos desarrollando el proyecto. El más importante de todos que deben de ir aprendiéndose es el Amazon S3, lo que nos permite es guardar absolutamente cualquier cosa. Eso lo vamos a ver más adelante. Existen los EBS, que literalmente son discos duros. Existen los EFS, que son Elastic File Systems. No sé si están familiarizados con esos conceptos de Elastic File System. Pues lo utilizan bastantes empresas. Pero yo, por ejemplo, de manera personal, nunca he trabajado con una empresa que utilice los EFS. Entonces, o sea, sé que se utiliza mucho, pero a mí nunca me ha tocado ver que alguien trabaje con EFS. Pero pues prácticamente es como un Google Drive, ¿no? O sea, te permite que puedas compartir archivos entre la empresa. Existen servicios de almacenamiento de caché y le podemos aplicar políticas del ciclo de vida a nuestros datos que vayamos registrando en S3. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el ciclo de vida de los datos les decía, puede ser que tu dato dure 30 días, 60 días, 90 días, un mes, un año, 2 años, 10 años y después se tenga que eliminar?
Entonces, pues lo mismo con los objetos que uno va guardando en S3, ¿no? En el S3 literalmente podemos guardar lo que sea. Podemos guardar videos, fotos, audios, archivos, bases de datos, zips, RARs. O sea, en el S3 podemos guardar todo. Entonces, pues podemos ponerle ciclos de vida de que, mira, pues si ya pasaron 30 días o 30 meses, bórrame lo que ya te había subido. Y bueno, existe también este servicio que no vamos a profundizar, que es el AWS Backup, que nos permite hacer copias de seguridad. En los servicios de inteligencia artificial y Machine Learning tenemos el servicio de SageMaker, que es literalmente para todo lo de Machine Learning. Tenemos el servicio de Lex, que yo diría que no es relevante. Tenemos el servicio de Kendra, que para este curso tampoco es relevante. Tenemos Amazon Athena, que nos permite hacer queries a los datos que tenemos guardados en S3. Esto lo vamos a ver más adelante. Tenemos el servicio de Amazon Kinesis, que nos permite hacer procesamiento de datos en streaming. Tenemos el servicio de AWS Glue, que nos permite hacer ETLs. Tenemos el servicio de Amazon QuickSight, que nos permite hacer tableros. Este no lo vamos a ver porque cobran, pero prácticamente esto es un Tableau o un Power BI. Para los que saben y para los que no saben, lo vamos a ver más adelante. Y tenemos otros servicios que también son importantes, como el Amazon Event Bridge, que nos permite orquestar servicios basados en eventos o en horarios. Tenemos Amazon SNS, que nos permite mandar notificaciones ya sea por correo o por celular. Tenemos Amazon SQS, que es un sistema de colas para los que saben trabajar sobre sistemas de colas o los han visto o los han escuchado. Estos de aquí no son tan relevantes. Tenemos herramientas para trabajar en desarrollo de software, como lo es el Code Build, Code Pipeline. Estos no vamos a entrar tanto en detalle nosotros en el curso. Tenemos computación para el usuario final, ¿no? Obviamente nosotros al venir de un área técnica, pues nosotros sabemos usar una máquina virtual y a lo mejor muchos aquí saben utilizar Linux y se pueden meter por consola y así, pero pues obviamente hay muchas personas, sobre todo las personas mayores, que no están tan familiarizados con tecnología y entonces pues hay plataformas que son de fácil uso para este tipo de personas que no son técnicas, ¿no? Hay servicios de AWS para crear aplicaciones web, hay servicios de AWS para trabajar con IoT y hay soporte de AWS, ¿no? Y este es bastante caro, o sea, la versión básica es gratuita, pero ya cuando quieres un soporte de verdad de calidad, ahí es bastante caro. Entonces, bueno, vimos prácticamente que AWS tiene un montoncísimo de cosas, ¿verdad? Tiene servicios de computación, tiene servicios de bases de datos, tiene servicios de red, tiene servicios de almacenamiento, tiene servicios de IA, ML y analítica, tiene servicios pues generales, también tiene servicios de seguridad, tiene un montoncísimo de servicios, ¿verdad? Y probablemente ustedes dicen no entendí nada o no se me quedó nada porque son muchas cosas. Así empezamos todos, así empecé yo. O sea, yo empecé y yo sabía que era S3 y que era S2. Y si ya me preguntaban de algo más, yo ya no sabía nada porque es bastante extenso AWS. Pero conforme uno va trabajando y adquiriendo la experiencia, pues va cayendo todo lo demás súper fácil, al grado de que a día de hoy pues todo esto para mí me es familiar. Bueno, por ejemplo, todo lo de front-end, web y móvil, ahí sí yo no sé nada, o sea, yo nunca he trabajado con nada de cosas de front-end web ni de móvil, entonces desconozco absolutamente todo. Pero en general uno va
va viendo cada uno de estos servicios durante su carrera y los va aprendiendo y los va conociendo y se va haciendo familiar con cada uno de ellos, aunque al principio parece ser muy abrumador porque es mucha información. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? Pues más que nada, que sí es entendible. Son demasiados conceptos, pero justamente vamos a estar en un área en la que vamos a ver los mismos conceptos una y otra vez. Entonces, supongo que con el tiempo sí los dominas, los manejas. ¿Alguien más? ¿Un comentario o duda? No, profe. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ahorrar costos trabajando en AWS? Cuando yo pongo una máquina virtual, la forma más fácil es, se llama usarla bajo demanda, ¿no? O sea, yo la estoy usando en este momento y yo voy a pagar por el tiempo en que la uso. Pero imagínense que ustedes ya tienen un proyecto bien definido, terminado, y entonces ustedes ya quieren tener la computadora prácticamente 24/7, o tal vez no 24/7, pero sí prendida en horarios específicos porque pues esa computadora va a servir como su servidor de su plataforma de e-commerce o algo por el estilo, ¿no? Entonces ahí es donde dice, ¿sabes qué? Eh, ya no me conviene pagar bajo demanda, me conviene reservar la instancia, o sea, que AWS me preste ya de manera definida una instancia, porque ahí AWS aplica descuentos que van hasta el 72%. Entonces, en lugar de yo pagar, y sigue siendo barato, o sea, en lugar de yo pagar 10 pesos la hora cada vez que yo prendo la compu, me dice, no, 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 si tú me la contratas durante 3 años, eh, te va a salir a 3 pesos la hora cada vez que la estés utilizando. Entonces, pues conviene, cuando ya uno ya tiene su análisis, su solución y todo bien definido, ahí es cuando conviene reservar cosas de AWS. Y entonces, pues te genera un ahorro. También hay un plan de ahorro que haz de cuenta que tú le dices a AWS, mira, te voy a pagar 50,000 varos ahorita, ¿no? Eh, porque ahorita me sobran 50,000 varos, entonces te los voy a dar, pero cuando en el futuro yo quiera usar algún servicio o algo así medio caro, pues en lugar de cobrarme, más bien te lo cobras de esos 50,000 pesos, ¿no? Entonces eso es como un plan que te proporciona AWS. En general, pues hay varias maneras de aprovechar los costos para pagar lo menos posible. Y repito, todo esto lo van a ir viendo conforme vayan avanzando y vayan agarrando callo a esto. Aquí viene lo del ciclo de vida de los datos, del almacenamiento en S3. Cuando yo guardo algo, pues me cobran, por así decirlo, un peso al día, ¿no? Pero si yo quiero recuperarlo, o sea, yo subo una foto al S3, ¿no? Y ahora la quiero descargar para poder verla. Bueno, pues me cuesta un peso, un dólar al día, pero yo lo recupero inmediatamente. Y luego yo puedo decirle a AWS, mira, quiero guardar esta foto, pero realmente pues prácticamente nunca la voy a ver. Tal vez la voy a ver en un año. Entonces, cuando yo te la pida en un año, vas a tardar 2 días en recuperarla, o sea, te vas a tardar más en dármela, no va a ser inmediato, pero en lugar de cobrarme un dólar al día el almacenamiento, me lo vas a cobrar a 0.1 dólares por día el almacenamiento. Entonces, puedes gastar menos en el almacenamiento, pero la forma de que tú le pidas a AWS tus datos va a tardar más si ahorras más. Entonces, pues muchas veces conviene cuando quieres guardar cosas por auditoría, a nivel auditoría de que realmente no es información importante para tu empresa,
pero necesita estar allí, ¿no? ¿Sabes? Es como necesitas guardarlo. Es como necesitas guardar el libro de contaduría, los registros, ¿no? Las leyes o algo. Necesitas asegurarte que lo vas a tener allí, aunque realmente no lo vas a utilizar. Entonces allí es donde utilizas el servicio de S3 Glacier y te sale mucho más barato guardarlo allí, pero cuando lo pides tarda más en que te lo dé. Bueno, aquí hay una serie de servicios que son útiles para manejar el tema de los costos. Esto lo vamos a ver con más detalle durante el proyecto. Aquí viene una parte del soporte de AWS, del servicio, y lo que hemos venido hablando, ¿no? De los recursos que hay, de los diversos recursos que hay que uno puede estudiar para, para alguna duda que pueda tener como de cumplimiento o de mejores prácticas de seguridad, o etcétera. Entonces aquí hay varios recursos. Y entonces todo eso, literalmente todo esto que les mostré, deberían de verlo oficialmente en aproximadamente 6 meses. Por eso digo que es mucho contenido, porque estamos condensando 6 meses de contenido en 2 horas de clase y evidentemente eso es muy difícil, ¿verdad? Entonces, esos 6 meses de contenido, lo que en conjunto forman es esta cosa que se llama el AWS Cloud Practitioner, que es la primer certificación, o sea, la más básica de AWS. Y entonces, ¿qué son las certificaciones? Pues las certificaciones literalmente son exámenes. O sea, es un examen donde te van a preguntar, oye, el servicio de S3, ¿qué hace? Oye, el servicio de S3 Glacier, ¿cuál es la diferencia con el S3 estándar? ¿Sí? Entonces te van a preguntar varias cosas, pero si tú lo respondes, pues lo que estás asegurando o lo que estás demostrando es que pues sí manejas esos conocimientos. Este tipo de exámenes no se puede hacer trampa. Sí se puede hacer trampa en el sentido de que mientras más estudies, más vas a saber. Y hay muchos exámenes de práctica en los que puedes apoyarte para prepararte en cómo van a ser el examen real con las preguntas reales, pero no puedes hacer trampa por la manera en la que funcionan estos exámenes. No vamos a entrar a detalles sobre eso, pero el punto es que justamente como no puedes hacer trampa, se considera un buen examen que mide que realmente las personas sí saben sobre cloud, al menos lo más básico de cloud. Y lo más básico pues es todo esto, todas estas diapositivas que repito pues son 6 meses de información, pero la idea es que se vayan familiarizando con todo esto. ¿Alguna duda final, comentario final? No, profe, a mí solo me dio curiosidad cómo se hace el examen. Bueno, una cosa mala de esto es que el examen lo tienen que pagar. Creo que cuesta, déjenme investigo, creo que cuesta $50. Uy, cuesta $100. Está carito. Lo que sucede muchas veces es que, por ejemplo, cuando uno ya entra a una empresa, las empresas suelen pagar estos exámenes. Eh, yo todos los exámenes que he hecho de certificación, yo no he pagado ninguno. O sea, siempre lo paga la empresa y yo nada más lo presento y lo apruebo y ya. Gamaliel, por ejemplo, él cuando era estudiante aquí en la UNAM como ustedes y le dimos la materia, la otra, la de ciencia de datos, él no tenía certificaciones, pero cuando entró aquí a Kindrill conmigo, como a los 2 meses, le dieron un voucher con el que pudo sacar el examen y pues ya lo aprobó y ya se certificó. Entonces, mi recomendación es, si les sobran $100, o sea, si de verdad $100 para ustedes no es una diferencia, pues vale la pena que paguen para que tengan esta certificación. Si no tienen esos $100, si ustedes no tienen mucho dinero, mi recomendación es esfuércense, estudien,
hagan el proyecto de esta materia, tratemos de conseguir ese trabajo y esperemos que con ese trabajo les den la oportunidad de presentar esta certificación de manera gratuita para ustedes, porque pues la certificación la paga la empresa a final de cuentas. Gracias, profe. ¿Quién más? ¿Nadie? ¿Nadie tiene dudas? O más bien tienen tantas que no saben qué preguntar. ¿No? Bueno, a ver, les tengo una pregunta y esta se la tienen que contestar. ¿Ya tienen listo, pensado qué es lo que van a hacer de proyecto para la materia? Equipo 1. Alguien responda por el equipo 1. Nosotros del equipo 2 todavía no tenemos bien planteado.